La colección inédita de Albi es una muestra única del arte de Toulouse-Lautrec que recopila la obra más íntima del autor. Es una pieza única. El diamante Topkapi de 86 quilates y rodeado de otras 49 gemas se guarda y conserva con la mayor seguridad del mundo en el Museo Topkapi de Estambul. Es una pieza única. La suavidad y sonoridad del violín Stradivarius lo hacen un instrumento único en el mundo. Es una pieza única. La Venus de Milo, obra escultórica única e irrepetible del siglo III a.C., muestra la belleza clásica de la época helenística. Es una pieza única. Como Don Julián, el único puro que gracias a su exclusiva funda Alufoil protege y conserva el suave sabor de los mejores tabacos de Sumatra, mantiene el grado justo de humedad y frescor, permite llevarlo sin deteriorarse y tener el placer de ser el primero en tocarlo y encenderlo. Los puros Don Julián, por su cuidada elaboración y por su exclusiva funda protectora, son únicos. Como la colección de grandes pintores del Museo del Prado, que nos muestra la vida y obra de Goya, creador de una gran variedad, considerado el último de los antiguos maestros y el primero de los modernos. Desarrolló la plástica que venía de Velázquez hasta los límites del impresionismo. Rubens, el mayor exponente del barroco, es quizá la carrera más fructífera de la historia del arte. Autor de grandes obras religiosas y profanas, desarrolló un lenguaje nuevo, rico y audaz. El Greco refleja una experiencia mística de gran acierto expresivo. Personajes estilizados, personal punto de vista, estático y apasionado y cálido en su color. Murillo, creador versátil e inventivo. Su obra evoluciona desde el tenebrismo inicial hasta el refinamiento idealizante, como sus niños mendigos capaces de exorcizar la pobreza. Zurbarán, realismo puro, sintetizó lo místico y lo realista. Reflejo de una espiritualidad austera en sus retablos sombríos y claros, hasta el esplendor de su colorido de sus últimos cuadros. Y Rivera, pintor tenebrista de la época barroca, supo añadir al realismo español una componente idealizadora. Naturaleza enérgica y vigorosa, cuya obra emociona y conmueve. Pintores que han dejado una huella imborrable en el terreno del arte. La colección Grandes Pintores del Museo del Prado es única. Como Don Julián. Puros Don Julián. Son únicos. Sabemos lo que representa, una España mística, recogida, parca en palabras. Los personajes de sus cuadros, silenciosos y taciturnos, con la carne cenicienta del ayuno, recurren a la elocuencia de un paño, a la severidad de un pliegue que cae hasta el suelo en oración latina. Hasta tal punto esos santos se alejan de un lenguaje mundano. El año en que nacía Francisco de Zurbarán en Fuente de Cantos, provincia de Badajoz, en 1598, veían la luz en Játiva Rivera, poco después en Sevilla Velázquez y por último en Granada Alonso Cano, los cuatro vértices de la pintura llamada naturalista. En pintura, Zurbarán encontraría, como solo supo hacerlo en ese siglo Velázquez, un lugar enteramente propio y dotarlo de un alma que nos remite a él inconfundiblemente. Como Velázquez, el aire de la sierra y la vida que pasa, o Goya, la tragedia y barbarie, Zurbarán representa la austeridad y la misantropía del siglo de oro, el ideal y el alma de una vida ascética. Su vida, como cualquiera de sus monjes, la suya fue una existencia gris y taciturna, como también lo es en cierta medida su pintura.
¿Qué encontramos de sublime en este cuadro? Durante años, con infundada tradición, se supuso que San Lucas, como pintor ante Cristo en la cruz, no era sino un autorretrato del propio Zurbarán. No puede decirse que se trate de una pintura arrebatadora, ni luminosa, ni efectista. Y sin embargo, tomemos a San Lucas como quiso una leyenda confundida por el propio Zurbarán. En esa comunicación directa entre el pintor y el Salvador parece encontrarse todo el misterio que Zurbarán logró llevar a su pintura. No se trata de una mirada siquiera, sino que puede decirse, como quiso para su obra San Juan de la Cruz, que en la entrega solo el corazón puede contar, y que para con Dios solo un corazón mudo puede escuchar lo que le dictan las angélicas voces. Zurbarán, en pintura, es un pintor de oído, que escucha, atento, voces interiores, verdades reveladas, de manera que ante su torpeza ocasional no podemos detenernos ni prestarla siquiera, como se hace con otros, la menor atención. Zurbarán, esa es la razón, no se equivoca pintando, porque pinta en esa mirada hacia Dios, bajo un dictado divino. Incluso cuando Zurbarán recurre a cierto didactismo de índole medieval, como en la visión de San Pedro Nolasco, hay razones del corazón que la razón no comprende. Fue pintado este cuadro, como lo fue la mitad de su obra, para el claustro de un convento. Zurbarán, que se ligó desde muy joven a encargos eclesiásticos, hasta convertir en muchas ocasiones sus temas en temas de repertorio que repetía él o su taller, sin lograr satisfacer las numerosísimas demandas que le presentaban, Zurbarán logró como pocos desentrañar ese misterio de la fe. Si en sus obras, como lo es en esta, resulta objetable su concepción entera, podemos sin embargo recurrir a las figuras del santo y del ángel. En ellas logra Zurbarán centrar su interés y descubrir ese vago sueño que es la inmortalidad, representada aquí, en un ángulo, por la ciudad celeste de Jerusalén. Después de aprender el oficio en Extremadura, Zurbarán había estado en Sevilla, donde se educó con Pedro Díaz de Villanueva. En Sevilla vivió luego desde 1628 hasta que en 1634, tal vez llamado por Velázquez, Zurbarán acude a Madrid. Y en Madrid, para el Salón de Reinos del Buen Retiro, pintó Zurbarán 10 escenas de la vida de Hércules, 6 de sus trabajos y 4 episodios más de su leyenda. Interesa en ellas no tanto el resultar fallidas, como representar un momento crucial en su carrera de pintor. Zurbarán conoce la corte, traba relación con otros pintores y aunque realiza estas obras mitológicas sin lograr los grandes resultados esperados, todo estaba disponiéndose para 2 de sus más grandes realizaciones como artista.
las pinturas de la Cartuja de Jerez y las que realizó para el monasterio de Guadalupe. Iba a iniciarse la etapa más fecunda del pintor. Zurbarán abandona Madrid y comienza sus grandes representaciones. Aunque el Museo del Prado no anda sobrado en obras maestras suyas, cuenta con esta Santa Casilda, fechada en 1640, de una belleza impresionante y que es una de las mejores figuras, tal vez, de todo ese tiempo. Zurbarán iba a pintar en su vida un gran número de cuadros con temas centrales de santos. Encargados por las congregaciones y órdenes religiosas de la época, en pleno barroco y en medio de una contrarreforma propagandista y ofensiva, iban a salir de su taller decenas de cuadros con temas monásticos y religiosos. En 90.000 se calcula el número de frailes en tiempos de Felipe IV. Sus clientes habrán de serlo los monjes de hábito blanco, cartujos, mercedarios y dominicos. Pintó también para franciscanos y jerónimos. Sus encargos llegaron a todo el abanico monástico de entonces. Solo durante 10 años, sin embargo, según Guinard, de 1629 a 1639, pintó Zurbarán sus ciclos monásticos. Muchos hoy ven en estas obras de Zurbarán únicamente la propaganda, el encargo, la obra de clientela. Ciertamente este pintor o su taller llegó a convertir estos cuadros de asunto religioso en algo casi seriado. Exporta obra suya a los conventos e iglesias de América. Y en España, con cuadros suyos se llenan sacristías y claustros, refectorios y altares. Zurbarán, bajo el encargo, y no hay que olvidar que pintura de encargo en el siglo XVII lo era todo, Zurbarán va a descubrir su espiritualidad propia, aquella que le distingue del resto de los pintores de asunto religioso. Zurbarán, que llegó a pintar con exquisitez inigualable los distintos matices de un paño blanco, de un hábito de monje, así fuera de cartujo o de mercedario, fechó esta obra en 1638, considerada como la única obra histórica que realizó. Representa la defensa de Cádiz contra los ingleses. En un siglo que cuenta con la rendición de Breda como pintura histórica, esta obra de Zurbarán hubo de parecer torpe y esquemática.
las figuras, rígidas y teatrales, no parecen hallarse enteramente emplazadas en el lienzo. Se supone que incluso ese bello paisaje haya nacido de la copia de un grabado flamenco. Importa poco si fue o no una copia. Zurbarán no fue jamás un paisajista, pero nos queda hoy esa lejanía entonada, esa bruma evocadora, esa emoción de unos montes, naturaleza que para hoy quisiera el siglo XX. Para no haber pintado demasiados bodegones, Zurbarán será tal vez el que mejor entre los artistas españoles represente este género de naturalezas muertas. El que se guarda en el Museo del Prado procede de la colección de Francisco Cambó. Ni siquiera tiene su autoría certificada. Y sin embargo, de la misma manera que Zurbarán representa como ninguno la espiritualidad monástica, representa antes que nadie esta ciencia silenciosa de una naturaleza muerta. Sus temas, qué sencillez encierran: unas manzanas con un ramito de azahar, un pastel, vasos y una servilleta. O como aquí, 4 piezas, 4 cacharros, 3 de barro y 1 de metal. Se ha dicho de esta obra que no se puede hacer más con menos medios. Tiene el ambiente de lo zurbaranesco. La sobriedad, el despojamiento de todo color o pincelada retórica. En esta naturaleza, como ocurre con algunas de Sánchez Cotán, las cosas piensan. Prescindió de los fondos porque distraían. Trató de eliminar gente en cada lienzo para que la emoción repartida en unos cuantos rostros se fundiera en uno, ayudado por las espirituales manos de cada figuración. Su geometría, elemental y rígida, le era precisa para que pudieran caer con musical aplomo los pliegues de unos hábitos y pudiera hallarse libre el sentimiento. Zurbarán, que poco a poco iba a ser relegado por pintores de moda del tipo de Murillo, al que Zurbarán quiso, por cierto, al final de su vida casi copiar, descubrió en esa rígida arquitectura de sus pinturas, como en el conceptismo gracián,
una manera de estar natural y humana. Poco a poco, este pintor, que había empezado con fríos tonos manieristas a recorrer el camino de la delicadeza y la belleza espiritual, iba a llegar a conocer una dura verdad. El espíritu del silencio solo es posible en el silencio. Zurbarán quiso volver a Madrid y lo hizo en 1658. Fracasó. En la miseria, olvidado de todos, moriría unos años más tarde. ¿Qué quedaba de él? Sumisión, una fe dedicada a interpretar los pliegues adustos de los hábitos. Esas cabezas de un genio que acusó en su pintura el no haber viajado nunca a Italia, como pudo hacer Velázquez. Zurbarán pintó de oídas unas verdades reveladas. No era, lo sabemos, un hombre monacal. Lo prueban sus 3 matrimonios, pero sí un gran pintor que quiso saber el alma de aquello que pintaba. Para ello le movía la fe, sí, pero también la santidad, ese oscuro enigma que hizo decir a Gautier: monjes de Zurbarán, blancos cartujos que en sombra discurrís silenciosos sobre losas de muertos, susurrando innúmeros paternoster y aves. ¿Qué crimen expiáis con tal remordimiento, fantasmas tonsurados? Para tratarle así, vuestro cuerpo, ¿qué ha hecho? Es posible que sea hoy Zurbarán, para la sensibilidad moderna, uno de los pintores más actuales. Su distancia con las cosas, sean de santidad o de un humilde bodegón, su esquematismo y austeridad de medios, esa manera suya de reducir la expresión pictórica a sus más esenciales rasgos, le sitúan como un precursor de la modernidad pictórica.
triunfo de la muerte lo que invade sus quietos bodegones, ni una luz que ya no vive lo que alcanza a tan silenciosos personajes. En Zurbarán, repetitiva, de qué modo musical, monótona, solo se escucha una palabra tras la vida: eternidad. Esa palabra que puede compararse con la mayor cualidad de su pintura, el ser abstracta, inmaterial, tras haber amado tanto la materia, los jarros, las telas y los trajes, como en una elegía que antaño fueron vida.